Bien, vamos a continuar con el tema de los modelos matemáticos. Ya hemos visto cómo obtener algunos modelos matemáticos de fenómenos lineales con la ayuda del teorema Pi de Buckingham. Vamos a continuar en esta línea y vamos a ver que las leyes del universo están escritas en el lenguaje de las matemáticas. El álgebra es suficiente para resolver muchos problemas estáticos, pero los fenómenos naturales más interesantes implican cambios y se describen solo por medio de ecuaciones que relacionen las cantidades que cambian. La descripción matemática de un sistema o fenómeno se llama modelo matemático. Prácticamente cualquier fenómeno o sistema puede ser modelado con ecuaciones, desde fenómenos simples como el comportamiento del dólar, sin tomar en cuenta otros factores, como lo observamos aquí, o la posición final de una cuerda, o bien la trayectoria de un balón, y así con todos los fenómenos naturales. La formulación de un modelo matemático de un sistema inicia con la identificación de las variables causantes del cambio del sistema. Se puede elegir no incorporar todas las variables en el modelo desde el inicio, esto es, definir un nivel de resolución. Recuerden ustedes que de un fenómeno que deseemos analizar, pues hay que tratar de encontrar qué variables toman parte para el desarrollo de este fenómeno. Pueden ser pocas variables o pueden ser muchas variables, ¿verdad? Y esto va a definir el nivel de resolución. También se establece un conjunto de hipótesis razonables acerca del sistema a describir, es decir, incluir todas las leyes empíricas aplicables al sistema. Estas hipótesis implican con frecuencia una razón o tasa de cambio de una o más variables. Es decir, el modelo puede ser una ecuación o un sistema de ecuaciones diferenciales. Entonces, noten ustedes, permítanme, pongo mi escritorio. Iniciamos con una hipótesis. Ahora hay que expresar las hipótesis en términos de ecuaciones diferenciales. Se formula matemáticamente, se resuelven las ecuaciones diferenciales, se obtienen soluciones, se muestran las predicciones del modelo en forma gráfica, por ejemplo, se comprueban las predicciones del modelo con hechos conocidos y, si es necesario, modificar las hipótesis o aumentar la resolución del modelo, ¿verdad? Este es el camino típico que seguimos para la obtención de un modelo matemático confiable. Una vez formulado el modelo matemático, debe ser resuelto y juzgamos que el modelo es razonable si su solución es consistente con los datos experimentales o los hechos conocidos acerca del comportamiento del sistema. Si el modelo es deficiente, se aumenta el nivel de resolución o se elaboran hipótesis alternativas sobre los mecanismos de cambio del sistema y se repiten los pasos del modelado que acabamos de ver. Al aumentar la resolución, se aumenta la complejidad del modelo y la probabilidad de no llegar a una solución explícita, pues aumenta.
¿verdad? Ya queda demasiado complejo. Cuando el modelo matemático incluye la variable de tiempo t, la solución del modelo se llama estado del sistema. Es decir, con los valores adecuados del tiempo, los valores de las variables dependientes describen el pasado, el presente y el futuro del sistema. Recuerden ustedes, ya teniendo un modelo matemático, puedo predecir cómo se portará en un tiempo t. Puedo también calcular cómo se portó en un tiempo pasado. Y por supuesto, puedo calcular cómo se está comportando ahora. ¿De acuerdo? Por ejemplo, uno de los primeros intentos de modelar matemáticamente el crecimiento demográfico humano lo hizo el economista inglés Thomas Malthus en 1798. Voy a conectar la computadora un segundo. Ya. En esencia, la hipótesis es que la población crece en forma proporcional a la población total. Vamos a decir que la población total es P de T del país en cualquier momento T. Mientras más personas haya en el momento T, más personas habrá en el futuro. Esta hipótesis se expresa así. La variación de la población en el tiempo es proporcional a la población actual. Y que bueno, podemos replantear esta relación quitando el símbolo de proporcionalidad y poniendo una igualdad y colocando una constante de proporcionalidad. Y vean, aquí ya tengo un prototipo de modelo matemático que nos podría dar luz en cuanto cómo va a evolucionar la población, ¿verdad? Donde K es una constante de proporcionalidad. El modelo es sencillo y no toma en cuenta muchos factores que influyen en la tasa de variación de la población, pero predijo con mucha exactitud la población de Estados Unidos en los años de 1790 a 1860. Actualmente el nivel de resolución se ha incrementado y el modelo es mucho más complejo. El modelo anterior es aplicable actualmente a crecimiento de poblaciones pequeñas en intervalos cortos de tiempo. Por ejemplo, el crecimiento de bacterias en cajas de Petri, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo de desintegración radioactiva. En elementos radiactivos, los átomos se desintegran o se convierten en otras sustancias, es decir, decaen. Por ejemplo, el radio Ra-226, que es intensamente radiactivo, se transforma en gas radón Rn-222, que también es radioactivo. El modelo implica que la tasa de decaimiento es proporcional a la cantidad AT de sustancia, que sería el número de núcleos que quedan al tiempo t. Otra vez, la evolución, el número de decaimientos de átomos en el tiempo t es proporcional a la cantidad de átomos actuales, ¿verdad? Con este símbolo de proporcionalidad. Podemos replantear la ecuación de esta forma, de modo que el decaimiento en el tiempo es igual con una constante de proporcionalidad K a el número de átomos actuales. Nótese que los modelos matemáticos de los ejemplos anteriores son iguales.
La diferencia radica en la interpretación de los símbolos y las constantes de proporcionalidad. En el primero, K debe de ser mayor a 0 y en el segundo, K debe de ser menor a 0. El último ejemplo es aplicable también a sistemas biológicos. Por ejemplo, para la determinación de la vida media o periodo medio de un fármaco. Es decir, el tiempo que tarda el organismo en eliminar el 50% del fármaco en un compartimento corporal, sea por excreción, metabolización o difusión a otros compartimentos orgánicos. En química, el último modelo también describe una reacción química de primer orden. Vamos a revisar otra vez la ley de Newton, ya hemos platicado varias veces de ella, pero del enfriamiento o calentamiento. La razón con que cambia la temperatura de un objeto es proporcional a la diferencia entre su temperatura y la temperatura del medio que lo rodea. Vamos a llamar temperatura del medio. La temperatura ambiente considerada constante. Entonces, vean ustedes, la variación de la temperatura en el tiempo es proporcional a la temperatura del objeto menos la temperatura del medio ambiente. Replanteamos la ecuación y vemos que la variación de la temperatura sería igual a una constante K de la temperatura del objeto menos la temperatura del ambiente, ¿verdad? Donde K es una constante de proporcionalidad. Vamos a hablar de la propagación de una enfermedad, como por ejemplo del COVID-19. En una comunidad, el COVID-19 se propaga por contacto entre las personas, sea XT las personas que han contraído la enfermedad y YT las que no han estado expuestas. Es de esperar que la razón de cambio de las personas infectadas es proporcional al número de encuentros o interacciones entre estos dos grupos de personas. Podemos visualizarlo de esta forma. El cambio de personas infectadas es proporcional a la interacción de las personas no infectadas con las infectadas. Es decir, podemos replantear la ecuación y vemos que esta variación de personas infectadas, podemos poner el signo de igualdad, una constante de proporcionalidad y la interacción de las personas no infectadas con las infectadas. Por ejemplo, si una persona infectada se introduce en la comunidad de un número n, entonces Y más X, que sería personas no infectadas más las infectadas, en forma inicial sería N, que sería la población total no infectada, más el elemento infectado que introdujimos, ¿verdad? Si de aquí despejo Y, voy a tener N más 1 menos X, ¿verdad? De modo que registrándolo acá, tendríamos K por X por N más 1 menos X. De modo que este sería una aproximación del modelo matemático que describa la propagación del virus, ¿verdad? Claro, con la condición inicial obvia de que X en 0 sea un infectado. Vamos a ver ahora las mezclas. Sea un tanque mezclador conteniendo 300 litros de agua salina. Se le vierte otra solución salina a razón de 3 litros por minuto, de 0.2 kilos de sal por litro. El tanque se descarga a la misma razón.
Si AT denota la cantidad de sal en el tanque en el tiempo t, entonces la razón en que cambia la podemos visualizar de esta forma, como la razón de entrada de sal menos la razón de salida de sal. Vamos a ponerlo como RI y RO. La razón RI con que entra la sal al tanque sería la razón de entrada por la concentración de sal de entrada. Es decir, entran 3 litros por minuto y la concentración es de 0.2 kilogramos por litro. En otras palabras, la razón de entrada serían 0.6 kilogramos por minuto. Como la solución se bombea sacándola del tanque con la misma rapidez, la cantidad en el tanque será constante. Por tanto, la concentración de sal en el tanque y en la salida sería AT sobre 300 kilogramos por litro, por lo que la rapidez de salida de la sal sería, en este caso R0, razón de salida de sal por la concentración de sal a la salida. Esto sería 3 litros por minuto por A en 300 kilogramos por litro, y esto sería igual a A entre 100 kilogramos por minuto. Entonces, nuestra ecuación final, nuestro modelo matemático, sería la variación de A en el tiempo igual a 0.6 menos A entre 100. Vamos a repasar la ley de Torricelli. Establece que la rapidez de salida de agua a través de un agujero de bordes agudos en el fondo de un tanque a una profundidad h, es decir, a esta altura h, es la misma rapidez que un cuerpo adquiriría al caer libremente desde una altura h, es decir, esta relación. Esta relación ya la habíamos visto cuando revisamos el método de Rayleigh. Sea un tanque con agua, se deja vaciar a través de un agujero por la acción de la gravedad. Se desea conocer la profundidad h del agua, que queda en el tanque en cualquier tiempo t. Si el área transversal del agujero es AH, entonces la rapidez de salida de agua sería esta. El volumen de agua que sale sería este. Y el volumen de agua que queda en el tanque, pues sería este. Vamos a revisar un problema de mecánica. Vamos a visualizar todos los acontecimientos en este problema de mecánica para entenderlo, y luego vamos a relacionarlo con un problema de electricidad para tratar de encontrar coincidencias entre los dos fenómenos físicos de orden diferente. ¿Ok? Vamos a considerar una masa M, suspendida por un resorte que tiene una determinada elasticidad, como lo vemos acá. El peso se empuja hacia abajo con una fuerza F. Se libera súbitamente y se deja oscilar libremente. Vean, aquí tenemos en reposo, aquí está en X0, y aplicamos una fuerza y desplazamos la masa una distancia X y después lo soltamos. Entonces, esta masa va a subir
y luego va a bajar, va a subir, va a bajar y vamos a ver que la amplitud va a ir decayendo, ¿verdad? Cuando el resorte se extiende tirando del peso hacia abajo, se gasta una cierta cantidad de energía que se almacena como energía potencial en la tensión del resorte. Por el momento, desechemos la fricción. La energía potencial almacenada en el resorte debe ser igual a la que invertimos para estirar o comprimir el resorte. La fuerza restauradora, vamos a llamarla F1, que tiende a restaurar el resorte, es proporcional a la elongación o desplazamiento X del resorte desde la posición en reposo, ¿verdad? Es decir, esta fuerza restauradora F1 sería igual a menos Kx, donde K es una constante de proporcionalidad llamada coeficiente de elasticidad. El signo menos indica que actúa en dirección opuesta. Cuando se suelta la masa, la energía potencial almacenada en el resorte se libera súbitamente, convirtiéndose en energía cinética. Durante el movimiento, la masa sufre una aceleración A que depende directamente de la fuerza original aplicada e inversamente de la inercia de la masa. Es decir, vean, esta es la segunda ley de Newton, o bien podemos ponerla de esta forma: masa por aceleración, o bien masa por la segunda derivada del desplazamiento. Después de que el resorte ha tirado de la masa para regresarla a su posición original, x0, la acción no se detiene ahí debido a la inercia. Ya hemos hablado de la inercia antes. La masa se resiste a cualquier cambio súbito en su movimiento. Vean qué curioso, qué efecto curioso hay en la masa. Por lo tanto, no se detiene cuando el resorte carece de tensión, sino que por el contrario, debido al momentum que tiene, ya recordaron, hablamos del momentum, continúa comprimiendo al resorte hasta que toda la energía cinética adquirida durante el movimiento de la masa se almacena nuevamente como energía potencial en el resorte comprimido. Ahora el resorte libera nuevamente su compresión, convirtiéndola en energía de movimiento en la masa, y el proceso se repite nuevamente. La acción continuaría indefinidamente si no fuese por el hecho de que parte de la energía se va perdiendo en cada oscilación debido a la fricción viscosa del resorte y del soporte. Así, el desplazamiento máximo, la amplitud, es más pequeño en cada oscilación hasta que es cero. Vean, aquí jalamos la masa, la soltamos, aquí es energía potencial, energía cinética, energía potencial, energía cinética, así sucesivamente, y va disipando la energía en la fricción viscosa, ¿verdad? De ahí que la amplitud vaya decayendo matemáticamente de esta forma. Si la masa fuera jalada durante cada oscilación descendente con energía suficiente para vencer la fricción interna, resultaría una oscilación no amortiguada. Es decir, aquí jalamos la masa, energía potencial, energía cinética, y aquí le damos un pequeño jalón para reponer la pérdida por la fricción viscosa,
una y otra vez, entonces vamos a ver que la amplitud se mantendría pues constante. Y el modelo matemático bajo este régimen sería este, ¿verdad? La fuerza amortiguadora, F2, debido a la fricción viscosa, es proporcional a la velocidad del movimiento del resorte. De esta forma, donde F es una constante de proporcionalidad llamada coeficiente de fricción, ¿verdad? Y el menos indica que la fuerza amortiguadora se opone al movimiento. La fuerza total es la suma algebraica de las fuerzas restauradoras y amortiguadoras, es decir, la fuerza restauradora con las amortiguadoras. Poniéndolo explícitamente, veríamos que tendríamos esto, la restauradora y las amortiguadoras. De modo que esta ecuación la podemos replantear de esta forma. Vean cómo es una ecuación diferencial de segundo orden que describe este fenómeno oscilatorio mecánico, ¿verdad? Y se conoce como ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, cuya solución sería esta. Y donde omega, bueno, este es un omega, hagan de cuenta así, representa 2pi veces la frecuencia f. Es decir, omega sería k en m. Es decir, la frecuencia de oscilación en el sistema mecánico sería esto. La frecuencia de oscilación es directamente proporcional a la raíz cuadrada del cociente del coeficiente de elasticidad entre la masa. Vamos ahora a ver un fenómeno equivalente, pero en el área eléctrica. Consideremos un capacitor que se ha cargado inicialmente por medio de una batería y súbitamente se descarga, colocando el interruptor S en descarga a través de la bobina L y resistencia R. Es decir, inicialmente ponemos este interruptor del lado izquierdo, de modo que el condensador se va a cargar gracias a la batería. Ya que está cargado, cambiamos el interruptor S al lado derecho, de modo que ahora el condensador se va a descargar en esta bobina y en esta resistencia. Si la resistencia del circuito es de valor pequeño, tendrán lugar oscilaciones eléctricas que corresponden a las oscilaciones mecánicas amortiguadas del péndulo de resorte. Si las ecuaciones diferenciales y sus soluciones son análogas, entonces los fenómenos son equivalentes. La inductancia se resiste a cualquier cambio de corriente que pasa por ella. ¿Recuerdan el equivalente en el sistema mecánico que decíamos que la masa se resiste a cualquier cambio debido a su inercia? Bien, es decir, su efecto es similar a la inercia de una masa.
que hace que se resista a cualquier cambio en su movimiento. En forma similar, la carga de un condensador es físicamente análoga al desplazamiento o tensión de un resorte. La resistencia eléctrica es análoga a la resistencia mecánica o fricción del péndulo de resorte. Vamos a ver la analogía física. Cuando se carga un capacitor por medio de una fuerza electromotriz, se almacena energía eléctrica en el campo eléctrico entre las placas del capacitor. Esta es análoga al almacenamiento de energía potencial en la tensión de un resorte. Si el capacitor se descarga súbitamente a través de una inductancia, la energía de campo eléctrico se libera por el movimiento de las cargas, una corriente, ¿verdad?, en la bobina y establece un campo magnético en ella. La energía de campo eléctrico se transforma en energía de campo magnético, lo cual corresponde a la conversión de energía potencial a energía cinética del movimiento en el péndulo de resorte. Como en el sistema mecánico, el movimiento de las cargas no cesa cuando el capacitor está completamente descargado, sino que debido a la inercia eléctrica de la inductancia de la bobina, la corriente continúa circulando hasta que el capacitor se recarga en la dirección opuesta y la energía inicial queda nuevamente almacenada en el campo eléctrico. El circuito continúa oscilando con el almacenamiento y liberación alternadas de energía en los campos del capacitor y la bobina, igual que el péndulo mecánico continúa oscilando por el almacenamiento y liberación alternadas de la energía mecánica en el resorte y en la masa. Permítanme ver si no hay comentarios. No. Ok. El péndulo mecánico cesa de oscilar cuando toda su energía se ha utilizado en vencer la fricción interna. En forma semejante, un circuito inductivo capacitivo cesa de oscilar cuando toda su energía se disipa en la resistencia del devanado de la bobina y los conductores. Entonces, vamos a resumir un circuito serie. En un circuito serie, el voltaje ET sería este. Es la suma de los potenciales de cada elemento que conforman la red, como lo indica la segunda ley de Kirchhoff. El potencial en cada elemento entonces sería, el voltaje en la inductancia sería este, el voltaje en la resistencia, el voltaje en la capacitancia, ¿verdad? De modo que el potencial total queda expresado como el voltaje en la bobina más el voltaje en la resistencia más el voltaje en la capacitancia. O bien podemos reordenar esta ecuación para que quede de esta forma, ¿verdad? Vean ustedes, esta es la ecuación íntegro diferencial de este circuito eléctrico. Ahora vamos a ver el circuito mecánico y en un circuito serie como este que se muestra, la fuerza total es la suma de las fuerzas que ejerce cada elemento que conforman la red, ¿verdad? Y estas fuerzas son la fuerza en la masa, sería esto, la fuerza en el amortiguador sería este, y la fuerza en el resorte sería esto, que
lo podemos visualizar, la fuerza total, como la suma de estas fuerzas para obtener la fuerza total. Por supuesto, podemos reacomodar la ecuación en su forma íntegro diferencial y esta sería la ecuación íntegro diferencial de la fuerza total del sistema anterior, del sistema mecánico anterior. Vean ustedes el parecido de esta ecuación con la anterior. Permítanme, con esta. Y si lo notan, pues son iguales. Simplemente cambia el significado de cada variable. De modo que una tabla de analogía de relaciones de variables mecánicas eléctricas podría ser esto. Viendo el sistema eléctrico como impedancias, veríamos que la carga equivaldría a la distancia, la corriente a la velocidad, el voltaje a la fuerza, la inductancia a la masa y así sucesivamente con las demás variables que forman parte del fenómeno eléctrico. Viendo el sistema eléctrico como admitancias, entonces veríamos que el flujo magnético sería equivalente a la distancia, la corriente a la fuerza, el voltaje a la velocidad, capacitancia a la masa, el inverso de la inductancia llamada invertancia a K, el módulo de elasticidad, y así sucesivamente con las demás variables. Vamos a ver un circuito de nivel de líquido. Vean, aquí tengo un contenedor, el cual recibe alimentación de esta llave que tiene su grifo, de modo que aquí tengo la altura del agua en el contenedor y tengo una salida que va a través de una resistencia hidráulica y me da un caudal de salida, ¿verdad? Entonces también tengo un caudal de entrada. En este circuito, la altura H es la suma de efectos que ejercen cada elemento que conforman la red. La influencia en la altura que cada elemento provoca sería la inertancia. Esta sería la altura debido a la inertancia. La inertancia todos la hemos visto. Para que se centren, algo muy corriente que nos ha llegado a pasar, yo creo a todos, es de que tenemos un grifo de agua y por aquí sale el agua, pero el tubo de este grifo es muy largo, permítanme, es muy largo. Bueno, hagan de cuenta que es un tubo bien hecho. Y cuando hay mucha presión de agua y nosotros abrimos la llave, vemos que el tubo vibra. A veces hasta pega en la pared donde está adosado el tubo y todos dicen, es que tiene mucha presión el agua. Bueno, este efecto es la inertancia, ¿de acuerdo? Bien, continuando, la altura debido a la resistencia que ofrecen
los grifos, este y este, está dado por esto, por esta relación. Y la altura debida a la capacitancia que tiene el recipiente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la altura del agua en el contenedor queda expresada de esta forma, debido a la inertancia, debido a la resistencia de los grifos y debido a la capacitancia del contenedor. Podemos modificar esta ecuación en su forma íntegro diferencial de esta forma. Noten ustedes que esta ecuación es idéntica a la del sistema eléctrico y a la del sistema mecánico, pero esta ecuación se refiere a un sistema de nivel de líquidos. Simplemente cambia el significado de cada constante y variable que tengamos. Las equivalencias, la analogía de los sistemas hidráulico y eléctricos quedaría de esta forma. La carga en un sistema eléctrico equivaldría al volumen en un sistema hidráulico. La corriente eléctrica equivaldría al flujo o caudal. El voltaje equivaldría a la altura del agua en el contenedor. La inductancia a la inertancia, la capacitancia a la capacitancia del contenedor y así sucesivamente con las demás variables. Resumiendo, el concepto es una sola ecuación diferencial puede ser un modelo matemático de muchos fenómenos distintos. Recuerden, esto es de que puede ser. En muchas ocasiones se cumple, en otros no, ¿verdad? Pero cuando nos enfrentemos con un problema de este tipo, pues vamos a aprovechar su equivalencia con otros modelos de otra naturaleza. ¿De acuerdo? Bien, me parece que esta es la última diapositiva. Entonces, chicos, recibo por el chat sus dudas, preguntas, comentarios, y bueno, les agradezco su atención. Muchas gracias.